¿Cómo están, jovencitos? Bienvenidos nuevamente a sus clases virtuales. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de Historia del Perú correspondiente al tercer año de secundaria con el tema La historia y sus fuentes. Muy bien. Antes de empezar, jovencitos, no está de más dar algunas recomendaciones sobre el coronavirus, ¿no? La pandemia que estamos viviendo. Recordar que este virus afecta a las personas de la tercera edad, personas con males cardíacos, aquellos que padecen de diabetes y personas que sufren de asma. Es así que tenemos que tener mucho cuidado con estas personas porque son las más vulnerables. ¿Ok? ¿Cómo prevenimos el coronavirus? Bueno, lavándonos las manos con abundante agua y jabón por un periodo de 20 segundos. ¿Sí? También es importante el uso de las mascarillas, ¿no? Recordar que ya estamos en la fase 3, fase en la cual es mayor la propagación, el contagio. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Mantener pues la distancia, ¿no?, entre las personas cuando vayamos al mercado, ¿no? Mantener una distancia de 1 metro. Si tenemos dificultad para respirar, tenemos fiebre o tos seca, hay que solicitar atención médica, ¿no? Y sobre todo cumplir la cuarentena quedándonos en casa. Bien, jovencitos, vamos a empezar. ¿Qué es la historia? ¿Alguna vez te has preguntado por qué tenemos que estudiar la historia? ¿Por qué debemos, no sé, leerla? ¿Por qué tenemos que aprenderla? Para muchos de repente es muy aburrido, ¿no? Tener que leer, ¿no?, acontecimientos que ya pasaron, ¿no? Cosas antiguas. No es tan importante la historia. ¿Será importante o no? Vamos a ver. Importancia de la historia, entonces, muy claro. Es una ciencia social que estudia el pasado de las sociedades humanas, ¿no? La historia es considerada una ciencia social. Importante, ¿por qué? Porque podemos conocer nuestro pasado, podemos entender gracias al pasado del presente, y gracias al presente podemos proyectarnos hacia el futuro. Conociendo nuestro pasado, entendiendo nuestro presente, podemos proyectarnos hacia el futuro. Es esta la razón de la importancia de la historia, ¿no? Y otro también porque es importante, porque aquel que no conoce su historia está condenada a repetirla. Muy bien. Además, tradicionalmente se le considera a Heródoto padre de la historia. Aquí tenemos a Heródoto. Además, la historia se apoya de otras ciencias para realizar un óptimo estudio. Por ejemplo, tenemos algunas ciencias auxiliares y también disciplinas auxiliares que la vamos a estudiar el día de hoy. Para realizar un estudio adecuado de la historia, vamos a hacer uso de fuentes históricas. ¿Qué son las fuentes históricas, profesor? Bueno, las fuentes históricas son todos aquellos restos que sirven de testimonio del pasado para reconstruir la historia, ¿no? En base de esos restos que nos dejaron sociedades pretéritas, vamos a poder realizar un adecuado estudio. ¿En qué se clasifica? En fuentes arqueológicas, fuentes escritas, fuentes orales, fuentes etnológicas y fuentes audiovisuales. Veamos las fuentes arqueológicas. Son aquellos restos materiales elaborados por el hombre, ¿no? Todo aquello elaborado por el hombre. Tales como, por ejemplo, la cerámica, la moneda, las armas, los templos, las momias, los quicomondingos, que vendrían a ser los basurales antiguos, ¿no? Porque también tienen una riqueza de historia esos basurales, podemos reconstruir nuestra historia. También tenemos los coprolitos, los excrementos fosilizados, ¿no? Muy antiguos, podemos saber, ¿no?, de qué manera se alimentaban, ¿no?, algunos animales o algunas personas, ¿no? También tenemos la arquitectura, ¿no? Diversos templos, diversas construcciones vendrían a estar formando parte de la arquitectura, ¿no? Herramientas de piedra, ¿no? Pinturas, de repente por ahí, son fuentes arqueológicas. Las fuentes orales, en cambio, son testimonios orales que se transmiten de generación en generación, tales como, por ejemplo, las leyendas, los mitos, los cuentos, los testimonios, entre otros, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mamaogio, ¿no? El mito de Incarri, entre otros, ¿no? Fuentes orales. Luego tenemos a las fuentes etnológicas, o llamadas también antropológicas, ¿no? Estas vendrían a ser, pues, diversas tradiciones y costumbres, tales como, por ejemplo, las danzas, ¿no?, que hasta la actualidad se mantienen vigentes, ¿no? Los ritos, la medicina folclórica, las festividades, las creencias también, pues, corresponden a las fuentes etnológicas, ¿no? Luego tenemos las fuentes audiovisuales. Esta básicamente ya es una fuente moderna, ¿no?, que nos ayuda a conocer algunos aspectos
de la historia reciente. Por ejemplo, las fotos, los videos, las grabaciones, los audios, entre otros, ¿no? Un ejemplo claro de las fuentes audiovisuales, ¿no? Fue pues los Vladivideos, ¿no? Recordar de que gracias a esos Vladivideos se pudo plasmar, pues, ¿no? El alto grado de corrupción que existía, pues, en el gobierno de Fujimori, ¿no? Es así que también sirve importante para poder reconstruir la historia, ¿no? Fuentes audiovisuales. Muy bien. Ahora respecto a las ciencias auxiliares. Tenemos a la arqueología, ¿no? La historia se apoya en la arqueología porque ésta estudia el pasado tomando base los restos materiales. Es decir, si de repente vemos el estudio de las cerámicas, ¿no? Eso lo realizan los arqueólogos, ¿no? Para poder determinar, ¿no? Cómo era la historia en base a estos restos materiales. Tenemos también la antropología, que estudia al hombre, sus costumbres y culturas. También tenemos la geografía. Esta básicamente estudia la relación entre el hombre y su medio ambiente. Luego tenemos a la paleontología, que estudia los restos fósiles de animales y plantas. Tenemos a la economía, que estudia la manera en que el hombre distribuye sus recursos escasos para satisfacer sus necesidades. Ahora vamos con las disciplinas auxiliares, la paleografía, que estudia e interpreta la escritura antigua, la iconografía, que estudia e interpreta las imágenes y figuras, ¿no? La numismática, que estudia las monedas antiguas, la epigrafía, que estudia las inscripciones sobre los restos materiales, y la heráldica, que estudia los escudos de armas o blasones, ¿no? Esas son las disciplinas auxiliares. Ahora vayamos a la periodificación. Tenemos la periodificación tradicional. La historia se divide por etapas o por edades, según Cristóbal Keller. Se dice que la historia inicia con la escritura. Antes de la historia se le llama prehistoria, ¿no? Es por eso que vamos a ver a toda la historia por medio de edades. Edad antigua, ¿no? Se inicia con la invención de la escritura hace 4000 años antes de nuestra era. Le sigue la Edad Media, que se inicia con la caída del Imperio Romano en el año 476. La Edad Moderna, que se inicia con la toma de Constantinopla en el año 1453. Y la Edad Contemporánea, que se inicia con la Revolución Francesa en el año 1789. Esta periodificación tradicional básicamente se centra en Europa, ¿no? Porque todos los acontecimientos, ¿no?, que ocurren son producidos en Europa. Por eso que no es tan aceptada, ¿no? Y otro que dice que cuando aparece la escritura recién empieza la historia. Antes de la escritura entonces no era historia, se le consideraba prehistoria, ¿no? Es por eso que en oposición a esta periodificación surge la periodificación científica, ¿no? Esta básicamente engloba, pues, ¿no?, a toda la historia del mundo, a todas partes del mundo. Básicamente plantada por Federico Engels. La historia se va a dividir por etapas. La primera etapa, la comunidad primitiva, en la cual encontramos un conflicto entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Básicamente con sus actividades económicas, ¿no? Esta periodificación es la más aceptada, ¿no?, la más estudiada. Y con la primera, la comunidad primitiva, ¿no? Hombre-naturaleza, conflicto. Siguiente, esclavismo. Tenemos el conflicto del esclavo esclavista, ¿no?, las sociedades esclavistas. Luego tenemos el feudalismo, ¿no? Básicamente esto en paralelo a la Edad Media, ¿no?, con lo que vendría a ser el conflicto entre el siervo y el señor feudal. Y bueno, el capitalismo, básicamente el primer conflicto que encontramos es el conflicto del trabajador con el señor burgués. Esto es en base a los problemas económicos que surgieron, ¿no?, en las sociedades antiguas. Muy bien, aquí algunas preguntas entonces, jovencitos. Vamos a ver. Pregunta número 1. El estudio y aprendizaje de la historia es necesario principalmente porque, a ver, fomenta el nacionalismo, entendemos los conflictos pasados, aprendemos normas morales, nos permite proyectarnos al futuro, conocemos los grandes personajes del país. Bien. Evidentemente podemos ver de que
Es importante porque nos permite proyectarnos al futuro, ¿no? Entonces, la clave para la primera pregunta sería la letra D. Siguiente pregunta. Indique cuál de los siguientes enunciados es correcto respecto a la ciencia histórica. Posee un objeto de estudio, pero no un método. Posee un método de estudio, más no un objeto de estudio. El historiador tiene como materia prima su imaginación. Su función principal es describir hechos sin llegar a la interpretación. Estudia el desarrollo de la sociedad en el tiempo. Claro, descartamos la primera alternativa porque sí posee un objeto de estudio, ¿no? Y también posee un método porque es una ciencia. El historiador tiene como materia prima su imaginación. Bueno, esta no sería porque el historiador se apoya, ¿no?, de las ciencias auxiliares y las disciplinas también. La función principal es describir hechos sin llegar a interpretarla. No, pues se escribe los hechos, se describe los hechos y también se realiza una interpretación. Entonces aquí sería la clave, la letra E. Estudia el desarrollo de la sociedad en el tiempo. Pregunta número 3. Para un historiador que quiere investigar la década del 90 en el Perú, los Vladivideos serían considerados materiales arqueológicos, indicadores de trabajo, fuentes, indicios legales, ciencias auxiliares. ¿Cuál sería en esta pregunta número 3 la clave? Materiales arqueológicos, indicador de trabajo, fuentes, indicios legales, ciencias auxiliares. Claro, vendría a ser una fuente, ¿no? ¿Qué fuente sería en este caso los Vladivideos? Las fuentes audiovisuales. Entonces la clave para el número 3 vendría a ser la letra C. Pregunta número 4. Según el esquema de periodización tradicional, la historia se separa de la prehistoria con la aparición de claro, la letra A, ¿no? La periodificación tradicional inicia la historia con la escritura. Antes de la escritura era la prehistoria. Pregunta número 5. Según la periodización tradicional, con la caída de Roma se inicia la edad antigua, media, moderna, contemporánea, capitalista. Bueno, básicamente son las 4 edades, ¿no? La edad antigua, media, moderna y contemporánea. Descartamos la E. ¿Qué edad se iniciaría entonces con la caída de Roma? La edad media, ¿no? Muy bien, jovencitos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero haya sido mucho de su agrado. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.